¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí, 5:30 de la tarde, el día viernes. Fíjate que yo pensé que la pantalla se veía más arriba, pero no, ahí me tienes desde hace rato moviendo. No, lo que pasa es que... Ahí está. Lo que pasa es que no lo había corrido bien hacia arriba. ¿Tú por qué no me dices nada? O sea, no, pues yo me veía bien. Sí, claro, como tú te veías bien a todo Entonces dar. yo me veía bien. Mírate a todo dar, o sea, al final de cuentas, friégate al cínico. Por su pollo aquí. De veras te Ya pasas. el otro día ya me dijeron que soy la cínica bonita del programa. La cínica bonita del La cínica más guapa del programa. O sea, no es posible, la cínica más bonita del programa. En fin. Oscarín, saludos Oscarín. Qué raro, ya empezamos a recibir. Qué bueno, me da gusto tenerlos aquí. Nuevamente, buenas tardes, Tania. Buenas tardes. Aunque me estés regañando y diciendo de cosas. Ahora sí no me dormí, vi 5:30. Pues si estábamos en pleno chisme y tú todavía me estás diciendo que no sé qué, que... De veras, hoy sí la puse chueca. Ahí está. Ya. No me muevas. De veras. En fin. Hoy es viernes de cínicos, yo creo que por eso está aquí la licenciada un poco alterada, por no decir encarrerada. ¿Te fuiste a comer a algún lado? No hubiera. Hoy ¿Ya no, vienes entonada entonces? No, ojalá, pero no, nada. Traigo trabajada nada más un ibuprofeno. Un ibuprofeno. ¿Para qué sirve eso? Para los dolores. Nada más, pero bueno, ahorita se nos quita. Ahorita se nos quita, sí, claro. Sí. Bueno, muy bien. 5:31 ya, saludos, estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde el municipio de Boca del Río, Veracruz, ya ves. Ha servido las planas. Con un calor como pocos de otoño. No, qué bruto. O sea, y es que ¿sabes qué es lo peor? Que desde ayer no corre nada de aire. No. O sea, nada. En la mañana que corrí mis 8 kilómetros, sí. Iba yo. Sí. No, yo esta blusa que traigo está súper fresca y me bajé del coche y era un horno. Yo así de Diosito, ¿qué onda? Me voy a deshacer. Sí. Pero bueno. No, es que ha hecho mucho, hoy hizo mucho calor. Muchísimo. ¿Viene lluvia o algo? Creo que viene un vientecillo por ahí provocado por el huracán ese que pasó, porque está arriba, entonces parece. Y viene para abajo. No. ¿Cómo se llama el climatólogo de aquí? Isidro, cuídate. Sí, cuídate. Aquí está tu sustituta. Cuídate, mi hermano, cuídate. No, que no baje. No, hay que se quede. Gracias a Dios que a nuestros amigos y a familiares y toda la banda de allá de Cancún no le pegó, ni a Mérida. Pues ahora sí que estuvo levecillo, ¿no? Qué bueno, porque sí les iba a tocar bastante perro el huracán. Bueno, así es esto de los climas. A veces nos toca bonito, a veces nos toca feo. Hoy nos tocó un clima feo. Bueno, feo es un calor, ¿no? Sí. A todos se acostumbra uno menos a no comer. Exacto. Salvo la licenciada cuando se pone a dieta y trae un humor que... Ay, ya no me lo recuerdo. Por eso me la mandan al programa, porque ni en su casa la aguanta. El licenciado me dice, te recomiendo unas pizzas, y yo así de... Sí. Gracias, que yo no puedo comer, pero bueno. O las gorditas de chicharrón que te he presumido. Y hoy se pone la señora. Cuánta maldad hay en el licenciado, pero bueno, ni modo. Aquí nos tocó vivir. ¿Acaso te saqué en alguna rifa? ¿Acaso te salí en alguna rifa? ¿Te regalaron mi boleto? Yo lo escogí, ni modo. Acuérdate la entrevista, ¿cómo estuvo la entrevista? Una rifa como la del avión. Entonces no me vengas con cuentos, vaya, o sea. Sí es cierto. Entonces. Sí es cierto. En fin, me da gusto que estén con nosotros nuevamente. Así empezamos nuestro programa, con muy buen humor, muy buena risa. No podíamos pasarle el chisme ni de hoy ni de otros días en backstage. No. Porque se espantarían. A veces se espantarían de nuestros chismes que tenemos antes de entrar al programa. O incluso los después del programa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se quedó? Licenciado. No digas nombres, no digas nombres. Licenciado. Qué buen chisme agarramos aquí, Bueno, porque sí nos quedamos hasta tardecito. Y todavía se acabó la botella de vino, porque si ya luego sí le entramos. Pero bueno. Ay, qué bonitos que Ok. Empezamos. Anuncios clasificados, saludos, porque ahora sí tenemos muchos saludos. Vi que por ahí entraron ya bastante. Mira, ya está mi amigo Oscarín, te mando un beso. Miriam, gracias, saludos, Oscar, Alejandro, Man Reed, les comparto, Indira, saludos, Manu, gracias por acompañarnos, Angelita, Oscar, Peri Castro, Manolo, mi hermano, Manolón,
Saludo a mi hermano desde allá hasta Monterrey. A ver Saludos si ya a mandas todos. machaca, porque ya se me acabó, mi hermano. No, ya una persona de Monterrey dijo que nos iba a mandar donas, pues Quique. ya. Quique. Lo demás, lo que sigue. Es cliente, entonces, Sí, pues, sí, ya sí. sabes. Muy bien. Buenas tardes. Ok, gracias. Anuncios clasificados, empezamos. Anuncios clasificados, yo sigo con mis días de muertos, con mis calaveras de Bichitos Love, que por cierto, hoy tiene live a las 8 de la noche, véanla, de verdad hay cosas preciosas, ahí están mis calaveras. El collar no es de ella, es un regalo que me dieron hace muchísimos años, pesa bastante, de hecho es como un arma mortal, sí pueden matar a alguien con ese collar, pero bueno, ya saben, es mi patrocinadora oficial. O lo usas para... Sí, de hecho, sí. ¡Oh, perro! ¿Sabes a quién me refiero? Aguas, agua. Ojalá. En fin. Qué bien. Anuncios clasificados. Bueno, ayer por fin me puse en manos, yo creo que le dije a San Rodo, le dije, oye, guíame hacia un buen barbero, ya me hacía falta. Encontré una barbería. Se llama Brothers Barber Shop, Barber Studio. Están aquí por... Sí, son muy buenos. Están aquí por la Ford Boca. Sí, son puros chavitos. Mis respetos. Un cuate que fue el que me arregló. Mis respetos. Entonces, les voy a dar una segunda oportunidad todavía. Sí. Pero muy bien, se los ampliamente recomendados. Ahí está mi anuncio clasificado del día de hoy. Ya saben, la única forma de levantar nuestra economía es ayudándonos entre todos nosotros. Y aunque no nos paguen el comercial, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Cuando vayan, díganle, lo escuchamos en De Justicia, Cinismo y Amor, y quien quite, y a lo mejor les dan un descuentito. O les cobran lo que quedé a deber, pero no hay problema. Ahora decir, ¡ay, vaya! Muy bien. Okay. Y bueno, lo prometido es deuda, es viernes. Los viernes de cínicos me encantan porque, bueno, no estamos con la seriedad que acostumbramos los miércoles, son temas más recatadones, más serios, el café. Sí, el agua. El agua, acá la licenciada parece que se oxida. Y todavía mineral. Discúlpeme usted. Nada más falta que como artista quieran una marca en especial. Porque... Ojalá me pudieran dar una perrera. Eso tomaba mucho mi magistrado jefe y amigo, aparte cuando trabajé en el colegiado. Ahí anduve. ¿Anduviste también en un colegiado? Yo anduve por todos lados. Sí, papá. Eso me doy cuenta. En fin. Mi experiencia es de muchos años. Mira, me da gusto oír eso. Y bueno, entonces los viernes habíamos prometido chela, dijimos chela. Para el otro viernes también tenemos chela. Sí, también. Dentro de 15 días ya nos toca vino. Ya, vinito. Vamos a ver qué vamos buscando. Entonces, hoy hubo una gran confusión porque... Sí, porque yo compré, él compró, pero bueno... Vamos a beber las de él. Entonces, acá está la de hoy. Hoy nos toca del estado de Morelia. Vamos a pasarla, el anuncio rapidito. Ahí está. Es más, si me la permite, déjesela de estar. Por favor. No digan que no soy caballeroso. Sí, ni cosa por el estilo. Ahí está, licenciada, por favor. Aquí está la de un servidor. Si ustedes están en su casa, en su oficina, en donde quieran, agarran el del cambí también. Ahorita que lleguen a su casa, abren el refri y se sirven una bien fría, bien de que muerta. Los bajen del camión, no va a pasar nada. Miren, para que se les antoje a todos. Ahí está. Qué hubo, Oye, vengo a Doc con mi Sí, no, de por sí que nuestros vasitos fueron de la licenciada, así que, ¿qué es lo que quiere el Seguro Social? Saludcita, licenciada. Salud a todos. Bastante buena, De bárbaro. Recomendable. Esto es de justicia, cinismo y amor. Amor por lo que hacemos para contribuir a un mundo mejor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y comenzamos. El programa de hoy se va a poner de apolaca. En verdad. Sabrosón. Se va a poner rico, sabroso. Así como cuando llegas a los tacos de canasta. De tacos. De tacos, ¿cuántos? Y dices, dame 3, uno de cada uno. Sí. Pero bueno, ahí mi Oscarito sabe lo siento de los tacos. mucho por alguien, ¿verdad? Pero bueno, hoy fui al juzgado y me desvié en mi camino, entonces. De castigo se va a engordar. No, pues ¿por qué crees que corro tanto? O sea, el tema de hoy, la sesión del día 1 de octubre de este año, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra flamante Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro Tribunal Constitucional, nuestra máxima casa del país, jurídicamente hablando,
tuvo a bien decidir sobre la constitucionalidad de la propuesta planteada por el presidente o por el Ejecutivo Federal. Ya voy a decir que como no, para no herir susceptibilidades me refiero a presidente. Así es. Y es enviada al Senado y el Senado a su vez a la Suprema Corte para revisar si era o no constitucional la pregunta que él formulaba respecto de llevar a enjuiciamiento a distintos expresidentes dada la forma en que se llevaron sus políticas. Palabras más, palabras menos, esa era la pregunta. Pero bueno, aquí hay muchas cosas a ver, como es primero la interrogante, ¿qué es una consulta popular? Una consulta popular. Bueno, nos habla la ley, de hecho. La Constitución. La Constitución nos dice que las consultas populares, estos son los requisitos para que existan, serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de, antes que nada, son sobre temas de trascendencia nacional o regional. Van a ser convocadas por el presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de los electores en los términos que determine la ley. Bien. Ahora, este artículo de nuestra Constitución que está en el... Bueno, esta fracción, es la fracción 8. Es el artículo 35. Del artículo 35 que habla de los derechos de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, ojo. Sí. Nace un primer proyecto en el 2012, si no mal recuerdo, y luego en el 2019 se vuelve a reformar para darle forma precisamente a esta cuestión planteada de la consulta popular. No es algo nuevo, la verdad es que el presidente desde hace muchos años siempre ha querido llevar a consulta todo. Desde que era militante de otro partido, siempre ha sido de llevar las cosas a consulta. Entonces, no debía de sorprendernos este tipo de reformas dentro de nuestra Constitución, pero a mí en lo personal, esta fracción octava del artículo 35 simplemente se me hace un texto incompatible con hoy en día. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque no es posible sacar a consulta algo cuando la sociedad se encuentra influenciada por algún presidente. Y por cuanto me refiero a algún presidente, me refiero a algún partido, a alguna ideología o a lo que sea. Una, dos, ¿quién mueve los tintes de estas consultas públicas, no? Es cierto, hay una serie de requisitos, ya sea a propuesta del presidente, a propuesta del Congreso de la Unión, a propuesta incluso de los ciudadanos, pero al final del día, ¿cómo por qué llevar a consulta algo que es una decisión propia del Ejecutivo? Así es. Es como si de repente el Congreso de la Unión me dijera, oye, abogados, vamos a sacar una nueva ley de amparo, ¿cómo ven? Uh-huh. Y ahí les va la propuesta. Pues como si hoy me asaltan y después empiezo a preguntar entre mis vecinos, oiga, ¿cómo ve usted? ¿Lo denuncio o no lo denuncio? Sí, ¿no? O sea, o como ponerme a dieta e ir con la señora de las gorditas y con el de los tacos y decirle, ¿cómo ves? ¿Me pongo a dieta o no me pongo a dieta? Mejor cómase otros dos y mire, yo se los invito para que vea que no le duela, licenciado. Para que vea güera, sí, claro. Y entonces, la verdad es que yo en lo personal nunca he compaginado con este tipo de ideas y no porque sea antidemocrático, simple y sencillamente que las decisiones son propias, ¿no? Para eso creo que tenemos un presidente de la República, para eso tiene un gabinete, tiene un asesor, tiene un cuerpo de asesores, tiene un secretario particular, tiene al secretario de Gobernación, en fin, infinidad de gente como para que todavía salga el pueblo a decidir. Ahora, esta es otra cuestión que me llama mucho la atención, el pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo? Ahorita ya no sabemos quiénes somos el pueblo, de verdad. A mí me encantaría que el pueblo mexicano fuera que, por ejemplo, que se acaba de unir para recolectar fondos para los niños con cáncer. Aquí en Veracruz. Hicieron 530 mil pesos para los medicamentos para los niños con cáncer. Me encantaría que ese fuera el pueblo. No me gustaría que el pueblo fuera este pueblo que está cada vez más dividido, que está cada vez más corrompido, que está cada vez más perdido.
porque en realidad estamos totalmente perdidos. Estamos divididos entre los que, discúlpenme si raspo muebles como siempre, la consulta es totalmente irrelevante. Irrelevante totalmente. No porque no queramos que enjuicien a los expresidentes, al contrario, que los enjuicien. El que tenga culpa, que vaya a la cárcel. Sin embargo, hoy leí un texto muy interesante, me agradó mucho ese texto, en el cual decía, hicieron una consulta y nadie está en la cárcel. Dijeron que dentro del sector de salud había mucha corrupción y venta ilegal de medicamentos, desaparecieron el Seguro Popular y nadie está en la cárcel. Dijeron que había corrupción en las guarderías, desaparecieron las guarderías y nadie está en la cárcel. Y ahorita se van a meter con la COFEPRIS. ¿Y sabes por qué? Viene el tema de la marihuana. Es así que la pierden. Es así, liberen la marihuana. No, pero a ver, pero ¿no sí te suena coincidente? Claro, por supuesto. Se anuncian que se van a meter a la COFEPRIS y viene el tema de la marihuana en la próxima legislatura. No, y aparte, ¿sabes qué? Se me hizo súper así, no sé, incongruente, grosero. Fue una falta de respeto agarrar y decir, bueno, ahora vamos a desaparecer los fideicomisos exactamente el día que una tormenta, un huracán estaba a punto de golpear a Cancún. Bueno, no, espera. Todo el mundo ha brincado con el tema de los fideicomisos, ¿no? Según... eso a Damián Alcázar no le gusta. Según el gobierno, desaparece la figura del fideicomiso, más no desaparece el recurso, sino que ahora ellos lo van a asignar a discreción de manera directa. Lo cual se me hace también una tontería, porque la figura del fideicomiso es una figura muy complicada. Claro, así es. Y como para que... Complicada y que tiene candados. Y como para que tú lo eches a perder, digo, pues es una disposición, es como cuando los esposos le dejan las tarjetas a las mujeres. Ay, a mí nunca me han dejado una tarjeta. Qué triste. Les dejas una adicional y no me digan que no. No, pero más sí encontraron ofertas. Pero bueno, ese es otro tema también. Ese es otro cantar. El caso es que, pero también, ¿cómo estuvo esto de la consulta? Porque tiene su historia. Sí, claro. Tiene su pequeña historia. Bueno, resulta que un día el presidente dijo, bueno, si quieren enjuiciarlo, que lo enjuicien el pueblo, porque yo no. No, yo me lavo las manos, yo como Poncio Pilato, y si el pueblo quiere, que lo haga. Y entonces salió todo un ejército, que no sé de dónde, a recabar firmas para precisamente sacar esta consulta, porque la Constitución lo permite. Esto también te remite a la Ley Federal de Consulta Popular, en donde te dice que cuando menos el 40% de la lista nominal del INE tiene que estar a favor de realizar la consulta. Y entonces, casi un mes, se agarraron, paz, y andaron. Yo nunca vi, la verdad. Sí, yo sí me topé con 2, 3 de ellos y me decían, ¿quiere usted firmar que se vayan los expresidentes a la cárcel? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Ajá, pues háganlo, ¿no? O sea, aparte, a mí adelantándome un poquitín, a mí me gustó el primer proyecto porque decía que esa era una obligación. Sí. Una consulta. Bueno. Volvemos a sacar entonces ahora un tema de obligaciones. Sí, claro, y es una obligación, así es. Ok. El caso es que se vencía el término y el pueblo el ejército que les digo de personas que salieron a la calle no lograba ni siquiera el 10% de la lista nominal. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, que desde arriba, para no raspar, no hacer, ¿cómo dices? No raspar muebles. No raspar muebles. Desde arriba dieron la orden que él fuera directamente el que hiciera la petición de consulta. Y es así como el Ejecutivo Federal manda su propuesta a el Senado para que a su vez el Senado lo remita al Congreso, a la Suprema Corte, dado el procedimiento que se establece, insisto, en la Ley Federal de Consulta Popular. Llega a la Suprema Corte, muy bonito, con farrias con pompos y fanfarrias. Pompos y fanfarrias. Llegan todo mundo muy contento, se lo pasan a la ministra Aguilar. Al ministro, Luis María Aguilar. Y el ministro Luis María Aguilar hace un proyecto de resolución que se iba a tocar en el pleno, virtual por cierto, del día 1 de octubre de este año. Muchos conocimos este proyecto, incluso estuvo circulando en redes sociales. Muy bonito proyecto, hablaba sobre la constitucionalidad, hablaba precisamente de esta cuestión de que el por qué llevar un cuestionamiento de si querer o no ejercitar una acción en contra de alguien,
puesto que para empezar, pues es tanto como salir, como lo bien lo dijiste, oigan, quieren que acuse a fulanito de tal porque me robó, me insultó, lo que tú gustes y mandes. Aparte es una obligación que ellos tienen. Entonces, y decía el ministro Luis María, o dice, perdón, el ministro Luis María Aguilar en su proyecto de resolución, que definitivamente, además de que la pregunta era totalmente ambigua e insidiosa y daba hacia la influencia, ¿sí? Es que precisamente se decía que era inconstitucional. Se vota, llega al pleno de la Suprema Corte y empieza un debate muy sabroso. Aparte que también hablaba de que no podía estar afectando los derechos humanos de las personas que estaban, ahora sí que siendo sujetas a esta consulta. Hablaba mucho él de los derechos humanos y hablaba de esta cuestión de que él repetía muchas veces en ese proyecto que esto era una obligación, que esto no podíamos estar consultando a la gente, oiga, quiere o no, cuando esto era una obligación del Ejecutivo Federal. Y finalmente sí, o sea, si vamos a enjuiciar a alguien, sí, a ver, si yo llego a una oficina y encuentro un desfalco, a ver, ¿quién fueron los anteriores? Vamos sobre los anteriores. Pero no puedo agarrar y decir, oiga, vecino, ¿cómo ve? Tengo un desfalco de 400 millones de pesos. ¿Cómo ve usted? ¿Lo denunciaré o no lo denunciaré? Pues no, obvio no. Bueno, y entonces, ya que una vez están en plena sesión, que, insisto, aquí la licenciada tuvo bien a ponerme las 4 horas y media a chutármelo, con palomitas, cuando menos me trajeron palomitas para estar viendo la sesión, en donde hubo argumentos de chile, mole y pozole. O sea, mira, yo no me jacto de ser una persona que argumente muy bien, me falta mucho por aprender todavía, no soy tan malo, creo que me defiendo, no tartamudeo tanto, tampoco tengo tantas muletillas, pero es increíble escuchar a algunos ministros de la Suprema Corte que dices, oye, espérame, estás en un nivel acá, mi hermano. Sí, tú ya eres non plus ultra. O sea, sí. Así, canijo. Sí, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera de Derecho, yo decía, no, mi sueño es ser ministro. No, pues ahorita ya mi sueño es estar en la cama, porque la verdad ya me decepcionaron. Y entonces, pero el nivel que algunos tienen al momento de hablar. Y las muletillas que manejan. No. Que es impresionante. Las muletillas se quitan leyendo, se supone que es de llorar, en verdad es llorar, y me refiero incluso a una ministra que, bueno, no me quiero escuchar ni siquiera misógino porque ni siquiera me atrevería, pero en verdad no es digno de una ministra o de un ministro en general. En fin. Y se van como no se pusieron de acuerdo, se van a un receso, que por cierto aproveché y fui y recargué mis palomitas, me traje una coca porque me estaba medio durmiendo, y regresan a la hora de la sesión. No se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo en decir si era o no constitucional. Ese era todo el debate. Así es. A ver, y aquí empieza una primera interrogante, ¿No se supone que la Suprema Corte es nuestro máximo tribunal constitucional? Así ¿Cuál es su tarea entonces? Proteger y hacer valer la Constitución. Así es. ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Entonces el debate tenía que ser centrado sobre si la pregunta era o no constitucional. Déjate incluso el procedimiento. Sí. Sino si la pregunta era o no constitucional. Así de sencillo. ¿Violentaba derechos humanos? Claro que violentaba derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya estaba acusando directamente a los expresidentes. Así es. ¿Dónde está el derecho de presunción de inocencia del artículo 20? ¿Dónde está la debida defensa del artículo 17? ¿Dónde están las formalidades del procedimiento del 17, del 19 y del 20? Inclusive, si los llevaran a un procedimiento penal, nada más por eso se van, nada más por eso. ¿Y entonces? O sea, y ahorita, aparte, me acaba de enseñar un Twitter que de verdad, no, aparte que lo amó, yo dije, no, basta, ya, esto ya es imposible. Dice nuestro presidente en su mañanera de hoy que en la consulta, si usted dice sí, los mandamos a proceso. Siempre y cuando se lleve a cabo. Siempre y cuando se lleve a cabo. Pero si usted dice que no, los exoneramos. Esto es así como... Y grábense este tweet que acaba de decir Tania, que al rato voy a decir también mis redes sociales. Ya vamos a empezar a posicionar nuestras redes sociales. Bueno, yo no los quiero en mis redes, ¿es cierto? Bueno,
las que tenemos Sí, públicas. las que tenemos públicas, porque tenemos nuestras redes sociales privadas. Así es. Tenemos unas públicas y tengo la de los packs, por si siguen. Perdón que lo siga ofreciendo, pero ha bajado la venta, o sea, no puede ser posible. No, ya mi tarjeta. Y entonces, ok. Ese tweet, perdón, es cierto. Pero regresan de la sesión, que, insisto, no se pusieron de acuerdo, y 8 ministros están de acuerdo en reformular la pregunta. A ver, ¿cómo? Me perdí. Uh-huh. Estamos revisando la constitucionalidad de una pregunta, y revisar la constitucionalidad sí se apega a la Constitución. Uh-huh. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Así es, exactamente. Yo no encontré en ninguna parte, ni siquiera de la Ley Federal de Consulta Popular, un artículo que dijera: si los ministros de la Suprema Corte no se ponen de acuerdo, podrán reformular la pregunta. No lo encontré. No lo encontré. Uh-uh. No, ni hay jurisprudencias, no hay tesis aisladas, no hay nada. Entonces, salen los ministros y sale el presidente de la Suprema Corte, Saldívar, a decir que se pusieron de acuerdo. ¿Qué pasó en ese receso? En mi caso, se me quemaron mis palomitas, porque siempre me le pongo de más en el microondas. En el caso de ellos, pues se quemaron la cesera, porque muy gacho. Salen y reformulan la pregunta. Te pregunto, uh-huh. Y no es duda, porque yo lo sé. Sí. ¿Cuáles son los requisitos de la prueba para formular posiciones? Que no estén formuladas en sentido negativo, okay. Que sean preguntas directas, okay. Y que sean preguntas relacionadas con a la persona, que sean relacionadas a ella, a que sean de hechos conocidos por ella. Y que no sean insidiosos. Este es un tema que a mí me ha costado, todavía después de más de 20 años de litigio, uh-huh. Mucho trabajo todavía. Sí. Yo veo que luego a abogados les falla eso, sobre todo en sentido negativo y el insidio, como que les gana la pasión. Sí, o sea, ¿estás de acuerdo? Sí. Bien, entonces luego hay que buscar palabras, por eso hay que leer mucho para encontrar sinónimos que no te lleven a lo insidioso. Y a lo negativo. Uh-huh. Pero bueno, entonces, esta pregunta que reformula uh-huh. La Suprema Corte, ahí perdí el mouse para bajarle aquí porque vi algunos mensajes. Ahí está. Perdón. Esta pregunta que reformula la Suprema Corte queda de la siguiente forma, y pongan también atención. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo o no? Eso te lleva a contestar un sí o un no. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, es una pregunta negativa. En que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas. Se cierra signo de interrogación. Yo creo que se trabó solito el presidente también, ¿no? ¿Por qué digo años anteriores? ¿Entrará el 2019? ¿Y quién estaba en el 2019? Oh my God. Creo que nuestro presidente se trabó solito en el querer hacer constitucional su consulta. Pero, espérate. Bueno, que de hecho no sabemos si es constitucional también. O no. Es que eso es a lo que iba. No sabemos. Este es el principal problema jurídico. Déjate los demás problemas, que aquí está mi acordeón, que ahorita vamos a empezar con él. Sí. Déjate eso. Empezamos con el problema más grave de un tribunal constitucional. Que no sabemos si es constitucional o no. Entonces... Aparte, no sé, bueno, para los abogados nosotros tenemos nuestros ídolos, ¿no? Y los ídolos son los ministros o ciertos magistrados. Entonces, y ciertos abogados también. Yo reconozco mucho a Miguel Carbonell, a Juan Manuel Becerril, lo sigo, al de Charlas de Amparo, que fue un... Sí, también. Al exministro Cosío. Sí, a mí me encanta eso. O sea, Cosío es... otra cosa. Así es. Entonces, pero hagan de cuenta que en este momento es como si les dijeran que su actor, su cantante, su actriz favorita, no sé, es la peor basura del mundo. Entonces en ese momento tu corazón se rompe. A nosotros se nos rompió el corazón. No somos los únicos. Creo que todos los abogados de la nación, todos los abogados de México emitieron sus comunicados. La Barra Nacional de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados
emitió su comunicado, no hay un solo abogado que no se haya sentido decepcionado por esta situación. Bueno, es más, hasta mis propios estudiantes Sí, saben que la tarea era revisar la la constitucionalidad. constitucionalidad, exacto. Nada más. No o sea, reformular la pregunta. no, o sea, pudieron haber dicho, sí es constitucional, pero ¿qué crees? Reformula tu pregunta. Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque están estos y estos y estos vicios. Uh-huh. Y entonces a lo mejor la Suprema Corte se hubiese visto bien. Así es, claro. Porque está aplicando la Constitución. Así es. Está aplicando una ley. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Pero se pasaron la ley, por no decir la Constitución, por el arco del triunfo. De hecho, leí un post de un constitucionalista de Hueso Colorado que decía, hoy hubo una violación y la víctima fue la Constitución. Y no, digo, los memes que salieron no fueron para menos. No. No fueron para menos. Es más, hasta cartón en su publicidad, ¿no? O sea, por Dios. Sí. Pero vamos a minimizar el problema de la Suprema Corte en relación a la constitucionalidad. Porque lo podemos minimizar. Uh-huh. Al final, te voy a decir algo. La Suprema Corte también ya como Poncio Pilato, hizo su chamba. Claro. Ahí les dejo el problema uh-huh. y ustedes resuélvanlo. Sí. Tú querías una consulta, te autoricé una consulta. Uh-huh. Tú querías una pregunta, te autoricé una pregunta. Yo siento que se trabó solito, de verdad. Tú querías que el pueblo es, tú dices, porque lo dice, uh-huh. que el pueblo es sabio, que el pueblo decida. Claro, así es. Y vuelvo entonces a preguntarte, ¿a qué pueblo se refiere? Porque los de pobreza extrema, uh-huh. ¿qué pueden decir si una decisión política es fea, es mala o no? Finalmente ellos están en pobreza extrema desde hace muchísimos años. Ok, de ahí me voy con los de pobreza. Igual. De ahí me voy vulnerables totalmente. Con los empresarios y microempresarios. Y termino con los de clase alta. Y con los medieros, no los olvides a los medieros. Sí. Hay muchos medieros que ahorita están confundidos. Dicen, no, yo soy clase media. Y los malos son los fifís y los empresarios. ¿Y quién crees que te da trabajo? ¿Quién crees que te da trabajo? O sea, a menos que seas un empresario independiente, pues tú también eres empresario. Fue un gran festejo para los seguidores del presidente. Sí, claro. Fue un gran festejo porque mucho se ha comentado que es el sometimiento de la Suprema Corte hacia el presidente. Es más, desaparecieron los poderes. Desaparecieron los poderes. Desaparecieron. Ok, yo me atrevería a decirlo. No, yo lo veo como un sometimiento del presidente a la Suprema Corte. ¿Sí lo dije bien? Sí. O sea, a la inversa. Ajá. ¿Por qué razón? Porque, insisto, ellos ya hicieron su chamba. Mal, pero ya la hicieron. Sí. Y es una vergüenza, de verdad, que porque hayan tenido Porque algo. ya regresaron la pregunta al Senado y el Senado dijo, estoy bien, ya la Suprema Corte ya cumplió, ya no pasa nada. Y entonces... Solo que solitos están trabándose porque, bueno, ya hay consulta entonces. Ya hay consulta. Y las personas también pueden decir, sí, claro, también, que sea Fox, Cedillo, el otro, Carlos Salinas de Gortari, que fue el peor de todos porque nos hizo creer que... No, éramos primer mundo. Espérame. Carlos Salinas es un hombre súper inteligente. Fue un estratega. Claro, por supuesto. Enorme. Por supuesto. Un gran economista, hay que reconocérselo. Que al final se le salieron las cosas. Sí se le salieron. Que Córdoba Montoya tuvo mucho que ver. Pero el peor porque fue la peor devaluación. Mucha gente se suicidó, todo este rollo. Claro. Pero sin embargo. Es como si me dijeras que Napoleón fue el peor estratega europeo que ha tenido. O el César. Sí. Marco Aurelio. Así es, ¿no? Entonces el caso es que, bueno, entonces podemos decir ahora, bueno, sí, ok, el pueblo bueno y sabio quiere la encuesta, quiere la consulta, que metan a Peña Nieto que se vaya por Ayotzinapa, por 1000 cosas, Calderón por la guerra al narco, que finalmente dicen que hubo muchas víctimas, pero estamos perdiendo de vista que las víctimas pues eran parte del narcotráfico. Que se vaya Cedillo, Fox, todos. Peña Nieto y sus grandes reformas constitucionales. Que se vayan entonces. En fin. Pero también entonces vamos a meter el 2019 porque es años retrasados. Años anteriores. Años anteriores. Dice años anteriores. Ajá. ¿Y quién está en el 2019? Pues es también él, ¿no? Pero vamos a desmenuzar la pregunta. ¿Te parece? Para no meternos en cuestiones políticas. Sí, por supuesto. Vamos a desmenuzar la pregunta. Primero, ¿qué son las acciones pertinentes? ¿Estamos hablando de acciones de carácter civil? No. ¿Estamos hablando de acciones de carácter penal?
algunos delitos ya prescribieron. Así O es. sea, en caso de que existiera algún delito ya Ya prescribieron. prescribió. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. O sea, nada más pudieras llevarte a juicio a Calderón y a Y Peña. a Peña. Y Calderón está por salir ya también, Sí. está por entrar ahí. Así es. ¿Qué otra acción? Nada más nos quedaremos con Peñita Bebé. Una acción administrativa Ujú. también prescribe. Claro. Así es. ¿Y bajo qué bases vas a hacer una acción administrativa? No te especifica. No. Dice acciones pertinentes. Ujú. ¿Cuáles son estas acciones pertinentes? Voy más. Acciones pertinentes apegadas al marco constitucional. A ver, el 103 y el 107 habla del juicio de amparo, de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. No me acuerdo cuál es el que habla de juicio político. Y ya. ¿Hay alguna otra acción en la Constitución? No, es todo. No tenemos más en la Constitución. El 14 te habla de acciones civiles, Ujú. penales. Ujú. El 16 materia administrativa incluso. Así es. El 19, 20 y 21 son de penal. El 17 son procedimientos, formalidades del procedimiento. Y ahí nos quedamos. ¿No hay Ahí nos otro? quedamos. No. Ok. Entonces, ¿cuáles acciones pertinentes? Debería Sale. explicárnoslos la Corte. Otra cuestión. Luego dice, para llevar a cabo el proceso, ojo, proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Yo soy generación 92, 97 en el Colón. Llevé el libro de Burgoa. Yo igual, 96, 2001 y el libro de Burgoa también. ¿Encontraste ahí algún proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas? No, jamás. ¿En la ley de la Administración Pública Federal existe este Tampoco. procedimiento? Tampoco. Y mira que esa ley Me la aprendí. sí. ¿Quién te dio administrativo? El licenciado Julio Sí, A. Romero Aragones, que por no, cierto no. me llevó extraordinario. Y no por mi culpa, sino porque Todo mundo dice lo mismo. nos pasábamos papelitos en su clase. Jamás le interrumpimos su clase, pero el licenciado creo que hasta la fecha me odia. Creo. Luego te digo quién más, pero bueno, si es otro Sí. programa. ¡Ay, no! Ya. Ahí me parece Ya, mucho. ahí déjalo. ¿Vale? Tengo mi club de fans de odio. Exacto. Entonces, proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Ah, espérame, me lleva a otra pregunta. Ujú. ¿Cuáles decisiones políticas? ¿Qué debemos de entender por decisión política? ¿Una propuesta de reforma a la Constitución es una decisión política? ¿Disminuir el IVA o aumentar un impuesto es una decisión política? No. ¿El Plan Nacional de Desarrollo es una decisión política? Porque No. en todo caso debemos de partir de ahí. Así es. Porque incluso la Constitución establece que es obligación crear el Plan Nacional de Desarrollo en cada sexenio para saber cuál es el marco sobre el cual se va a regir ese sexenio, ¿no? Así es. Y es más, está en el capítulo de los derechos humanos. Sí. Así es. Entonces, ¿cuál decisión política? Pero yo insisto, el hecho es de que aun que se llevara esta consulta, aun que decidieran que estas personas se van a la cárcel, como dices tú, punto número 1, ya nada más están violando el proceso por esto, por esta consulta, porque estás poniendo tu nombre. Si se dan cuenta cada vez que detienen a una persona, ¿qué es lo que hacen? Le tapan la cara. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo voy a saber que él es el que me violó si le tapan la cara? Es que si les enseñan la cara, les están violando el proceso. Ahí están los derechos humanos. Entonces, están violentando los derechos humanos de estas personas. Nada más por eso se van estas personas. Y como bien dijiste tú hace rato, muchos delitos ya prescribieron. Ahora, vamos a suponer que encontramos alguna definición de decisiones políticas en el catálogo de la Administración Pública Federal, porque debe haber a lo mejor por ahí algún diccionario perdido, sí, ¿no? sí, Algo así. es. Estas decisiones políticas no son influenciadas por el entorno económico, social y político del momento. O sea, por ejemplo, se viene una pandemia Sí. a nivel mundial Sí. y el presidente decide suspender actividades, Sí. ¿no? Así es. Que dicho sea de paso, esto también me lleva a otra pregunta. ¿Por qué los bares y cantinas ya están abiertos y las universidades no? Lo ¿Es mismo más quiero importante saber. pistear que ir a la universidad? O a la espérenme escuela. tantito, sí, gracias. Sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, no, la verdad es que no, porque ya también ya las mamás queremos que los niños vayan a la escuela. Pero sí, aparte,
A ver, espérame, hay por eso. muchos No, interrogantes. por eso. Porque no es más importante eso. Los juzgados. Digo, tengo cita para un expediente para noviembre. Sí. Y si ya se te pasó el término, bye bye. Ah, ya tengo una solución para eso. Vamos a hacer una encuesta. Ya tengo una solución para eso. Y hace rato platicando con una abogada que nos está viendo, por cierto, Ujú. me dijo, debieran de hacer un programa de eso. Le dije, no puedo, no puedo, pero ahí se los dejo. Sí, no Ahí podemos. se los No dejo. podemos. Ahí se los dejo. Recuerden que yo trabajo en esa casa y es como si viniera yo a lavar los trapos sucios de mi casa. Pero- de verdad. Ya sé cómo combatir esa. Que déjenme decirles una cosa. Bueno, haciendo un paréntesis respecto a eso de las citas, en los juzgados familiares, civiles, estamos siendo bastante flexibles respecto a las citas. Hay personas que han podido ingresar sin una cita porque, pues finalmente también estamos viendo que esto se está saliendo de control y nosotros estamos apoyando a los abogados a que puedan acudir al juzgado en forma ordenada, en forma que van por turnos y de esa manera puedan ustedes consultar su expediente. Tampoco se les cierra el mundo, pero sí nos hemos estado aplicando en eso. Y me consta. Sí, porque aparte, bueno, nuestra presidenta fue muy enfática en eso, de que en su conferencia que dio de los foros digitales, fue muy enfática en eso de decir que si nosotros podíamos colaborar con esto para los litigantes, pues efectivamente si no estamos, a veces estamos vacíos y podemos atenderlos con muchísimo gusto, los estamos atendiendo. Ahora, si llegan como a la 1:30 de la tarde. Ya no creo que los atiendan, la verdad. No, sí. A lo que iba a decir Bueno, es sí, que yo he ya hay muy atendido a las poquita personas. gente. Sí, yo he ya atendido sea a más personas. fácil que te puedan dar chance. Sí, Pero yo he bueno, atendido personas a cada rato. o muy temprano, ¿eh? Sí, Pero pues se llevan el café porque también, pues como. En no sé fin. nadie. Ahora, si todas las decisiones. Ah, bueno, te estaba diciendo. Ujú. Entonces el presidente decide suspender actividades. Ajá. Esa decisión política afectó la economía del país. Sí, muchísimo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Está siendo influenciada por un entorno mundial. Sí. ¿Y esa decisión política se puede sancionar? Te pregunto. Digo, nada más pregunto. Ujú. ¿Se puede sancionar esa decisión política? Tal vez sancionar, tal vez la manera en la que ha sido manejada esta pandemia. Espérame tantito, dice proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Esclarezcanmelo. Ajá, sí, que me esclarezcan de qué manera está manejando el COVID, ¿no? Exacto. Porque aparte esos semáforos, como que son los semáforos de las 12 de la noche, ya nadie los respeta. O sea, a las 12 de la noche ya nadie respeta un No semáforo. sé, hace años que no salgo de la noche. Tampoco, qué triste mi vida. Qué vergüenza somos. de Qué veras. vergüenza estamos. ¿Por qué creen que pisteamos los viernes Sí. en el programa? Porque es un buen pretexto Qué para penita, pistear. de veras, pero bueno. El caso es que estos semáforos pues ya nadie los respeta, ¿no? O sea, ahí estamos ahorita con independencia peatonal al ratito, creo que a las 7 empieza independencia Eso peatonal. está chido. Esa edición me gusta. Está padre, sí. Solamente que hay miles de personas ahí sin cubrebocas, todos pegados, y va a ser un contagiadero. Pero volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. Claro, no pudiste, o sea, no puedes contener a la gente tampoco. Exacto. Estamos de acuerdo que no podemos Exacto. vivir con miedo, no podemos contener a la gente, pero sí les pedimos mucho a la gente que se cuide. Entonces, tal vez sancionar lo que es el manejo de la pandemia, ¿no? Pero, o sea, esclarecimiento, las decisiones, que me esclarezca entonces por qué ha tomado estas decisiones respecto a la pandemia. Ah, bueno, porque entra, ¿no? Claro, sí entra, entra, ¿no? entra. Claro, son sus decisiones. Ahora, ¿qué actores políticos? ¿Quiénes son actores políticos? Diputados, senadores, poder ejecutivo, Ujú. en toda su ramificación. Ujú. Esos son actores políticos, ¿no? Secretario, ¿O a quién se profesor. refiere con actores políticos? ¿A cualquier diputado? Estaba leyendo en días pasados un tuit de la diputada Tatiana Cloutier, Ujú. en donde hizo referencia a una persona al que le dijo que había aprendido poco de su cáncer. Ujú. Y fue muy criticada en Twitter, en verdad en Twitter. Síganme, estoy como Maximus, yo bajo RCT. Ya saben, Maximus, Decimus, Neridius. Entonces, pero ahí síganme en Twitter. Hay cosas que publico muy buenas que no puedo publicar en otros lados, más que en Twitter. Ya voy a abrir mi cuenta. Sí, no, es otra cosa. Twitter Sí, me sí, encanta. sí. Ya te dije, Twitter es la pornografía de los chavorrucos. Ah, ya la En voy a verdad, en La verdad. voy a abrir entonces. En fin. Y luego termina nuestra flamante reformulación de pregunta, encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas. Veamos.
Justita es constant se perpetua volunta ius cuique tribuendi. La justicia es darle cada quien lo suyo. El licenciado estudió, ¿eh? Claro, Para que vean, hermano. para que vean. Exacto. Hice algunos latinazos. Ujú. Y me dan miedo. Ok. Y no soy Rosique. En fin. Ok. ¿Cuál justicia entonces? O sea, la crisis de la devaluación de como dijiste, de Carlos Salinas. Ujú. ¿Hay probables víctimas? ¡Claro que hay Un montón víctimas! se suicidaron. ¡Claro que hay víctimas! Y un montón. Ujú. ¿Y hay alguna justicia para ellos? Ninguna. ¿El Fobaproa? ¿Hay alguna justicia para ellos? Ayotzinapa. ¿Ayotzinapa? No hay justicia. ¿Hay para alguna ellos. justicia para ellos? No. ¿No? ¿El 68? ¿Hay No. alguna justicia para ellos? No, para nada. Entonces, Y víctimas, muchas víctimas ya no están. Muchas víctimas, en vez de recuperarse, pues fallecieron, se suicidaron, quedaron peor, perdieron absolutamente todo. a ver, Es una incongruencia. insisto, ¿cómo está esta cuestión de no interpretar la constitucionalidad, pero sí darle un toque de constitucionalidad a una nueva pregunta? Y como bien dijiste hace rato, el tuit que estábamos leyendo, en donde hoy en su mañanera, que por cierto, para mí esa es una decisión política errónea. Para mí es una decisión política la mañanera. Sí. En fin. Y no por lo que, por quién es, Ujú. sino por el hecho de dar un estatus del Estado, de lo que guarda el Estado, o dar un estatus de los que están en contra del presidente. Ujú, ujú, En fin. ujú. Nos dice aquí, eso de actores políticos es ambiguo porque no solo se puede referirse a los expresidentes, también pueden ser exsecretarios de Estado, senadores, diputados, gobernadores y alcaldes. Sí, pero la encuesta no va encaminada a ese. La Sí. consulta nomás no. Entonces, Ujú. ok. El tuit decía, en la mañana el presidente dijo, contestando con un sí nos llevamos a los expresidentes A juicio. a juicio. Ujú. De la pregunta que reformuló la Suprema Corte, que ya desbaratamos, acabamos de desbaratar. Así es. En este momento, les pregunto a mi público, ¿en algún lado dijimos expresidentes? No, la nueva pregunta ya no habla de expresidentes, ¿eh? ¿En algún lado habla de delitos? No. ¿Ya ves por qué te digo que sí hay un sometimiento del presidente a la Suprema Corte? Así es. Yo creo que todo el mundo nos fuimos con la finta de que fue al revés, pero no. No. O sea, sí fue. No. O sea, yo quiero dar un punto de vista positivo de entre todo lo negativo, porque están mal. De que están mal, están por mal. supuesto. Claro que O sea, están mal. eso no lo podemos evitar. Pero también hay que encontrar un lado positivo. Por muy incoherente que sea. Hay un argumento a la incoherencia. Que se trabó solito. Hay un argumento a la incoherencia. Y se basa precisamente en esto. Y muchos delitos se destruyen con este argumento a la incoherencia. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Sí. Así es. Yo concluyo que se trabó Bueno, solito. pero sí, sí, ya, esta nueva pregunta ya no está hablando de expresidentes, se la reformularon de una manera en la cual ya no están estas figuras, ya no habla de delitos, habla de y cierro con broche de oro. decisiones presidenciales. Cierro con broche de oro. Ujú. ¿La pregunta no es insidiosa? Por supuesto. O sea, que yo me sí. encuentro a alguien en la calle y me detiene. Le quiero hacer una pregunta porque es para la consulta popular que la Suprema Corte avaló. Ujú. Ah, sí, dígame. Y me la hacen, me voy a quedar así. Y como abogado, pues vamos a decir, a ver, espérame, eso no es insidioso. ¿Me la puedes repetir, por favor? Es confusa, insidiosa, todo lo que no debe de ser una posición dentro de una prueba confesional. Confusa, insidiosa. No basta con contestar un sí o un no. Así es. Y no se trata por ejemplo, de apasionarnos y decir que los seguidores del presidente digan en este momento, no, la consulta está bien, que se los lleven a la cárcel. De hecho, ni siquiera nos metimos con el proceso de la consulta. No, o sea, eso a mí no me interesa. No, para nada. A mí también eso me interesa, el hecho de que no manejaron si es constitucional o no. Y eso era lo que tenían que haber hecho, porque ellos están para velar la Constitución. Ahora, la Constitución dice que la consulta se hará el primer domingo de agosto. De agosto. Uh-huh. Fíjate que la Ley Federal de Consulta Popular dice que se hará el mismo día de las elecciones. A ver, ¿qué prevalece sobre qué?
bajo la jerarquía de las leyes, Ujú, Constitución manda. ujú. Entonces, si la Constitución manda, estás hablando de un proceso autónomo al de las elecciones. Claro. Si es un proceso autónomo al de las elecciones, necesitas dinero. Por Si supuesto. necesitas dinero, necesitas sacarlo de algún lado. Ujú. No este gobierno dice y promulga sobre ¿qué? Sobre la austeridad. La austeridad. Así es, exactamente. O sea, para una consulta sí Ujú. tenemos dinero, Pero no tenemos para niños con cáncer. pero no tenemos para niños con cáncer. Pero no tenemos para mujeres con cáncer tampoco. Pero no tenemos para medicamentos. ¿Y la de las víctimas? Así es. ¿Cómo está el business? Ni tampoco para las mujeres, porque se recortó para el Instituto de la Mujer. Sí, cierto. Entonces, estamos siendo incongruentes en el aspecto en el cómo vamos a gastar el dinero, ¿no? Sí podemos gastar 8 millones de pesos, que fue lo... 8 mil millones. 8 mil, perdón, 8 mil millones de pesos. No, pero ya salió alguien de línea a decir, Ujú. no nos vamos a gastar eso porque va la consulta Ujú. con las elecciones. con las elecciones. Entonces ahí nos estamos ahorrando una lana. Sí, pero entonces estamos violando la ley. ahí confundes al No, electorado. espérate, ni siquiera estamos violando la ley, Sí, estamos violando la Constitución. Así es. Porque la Constitución dice que se hará el primer domingo de agosto. De agosto. Ujú. ¿Qué? ¿Van a mover las elecciones al primer domingo de agosto? ¿Sale más barato eso? Claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Somos o semos? Y finalmente en este gobierno pues seguimos viendo más mujeres muertas, muchísimos más personas muertas, no nada más mujeres, más personas muertas. Ahí están las estadísticas no mienten. Vamos a dejarnos de apasionar. No es de que yo lo defiendo porque no puedo vivir sin él, no. Vamos a ver las estadísticas, vamos a ver lo legal, vamos a ver lo jurídico. No la están haciendo bien. Sí, este programa nos hizo para echar polaca, ¿eh? Nos encanta, es decir, me fascina, me enloquece, pero tratamos de ser lo más coherentes y neutro posible. Uh-huh. Estuvimos analizando una pregunta, descompusimos la pregunta y analizamos la constitucionalidad de la pregunta. Nosotros sí analizamos la constitucionalidad de la pregunta, y perdón, pero ni siquiera esta pregunta es constitucional. No. Ni siquiera. Porque es insidiosa. Uh-huh. Y si se van, de hecho... Es ambigua, es vaga. Sí, si se van... Rompe los volvemos procedimientos. Con lo de la prueba confesional, busquen los requisitos. Aunque no sean abogados, búsquenlos. Y van a ver que esta pregunta cae exactamente en lo contrario de lo que debe de ser. Es más, algunas personas de las que nos están viendo, porque incluso inbox nos han mandado un mensaje, son personas que han estado en juicios o en audiencias como afectados, como partes. Sí, como partes. Y me han preguntado, oiga, ¿y por qué me preguntan así? Sí. O luego nos preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Y se lo decimos. De verdad, yo los invito a que este pueblo mexicano, como dice, este México sea el México unido, no el México que ahorita se estén desgarrando las vestiduras por una persona que de hecho ni sabe que existen. Yo tengo familia que ha defendido al presidente. Yo también. Y trato de no contestar porque, para empezar, son familia. Yo igual. Yo no pierdo ni amigos ni familia por un político. Jamás. No. Ni un amigo menos. Cada quien tiene sus ideas, las respetamos, somos de esa idea, somos de respetar ideas, pero una cosa es respetar una idea y otra cosa es lo que legalmente se entiende y se ve. Y la Constitución es muy clara. Es más, la Constitución dice que la pregunta se debe hacer en un lenguaje, y lo cito textualmente, neutro, sencillo y comprensible. Neutro, sencillo y comprensible es, ¿a ti te gustan las gorditas de chicharrón? Claro, por supuesto, pero no puedo comerlas. Sí. ¿Te gustaría hablarle a tu crush? No, es una pregunta, no es para ti. Bueno, sí. No es para ti, es una pregunta. Es sencilla, es neutra, es comprensible. Claro, así es como las preguntas directas. ¿Tuvo usted una relación con ¿Tuvo usted una relación con fulanita de tal? Pero si agarro y le digo, mira Roberto, hay una situación así del país en lo que la comida mexicana es importante por su rico valor nutricional y todo, y tú consideras que las gorditas de chicharrón son lo máximo. Oh, señor mío, tanto para eso.
En lo que llegamos a decir, las gorditas de chicharrón. Ya fui al buenas. Oxxo y regresé, Sí, me compré unas papitas exactamente. fritas, sí, porque eso fue lo único que se pudo semejar. Unos chicharrones esos de Barcel, o Sí, sea, así es. comercialotes Entonces, que nos aventamos aquí. sí, hombre, oigan, ya que nos paguen de veras, malvados los odio, Entonces, pero bueno. la pregunta, ahora yo les dejo a nuestro público y a todo nuestro auditorio y a todos los que en el futuro vean este programa y a los internautas y a ciberespacio, todos, les pregunto, ¿de quién fue el triunfo? ¿De la Suprema Corte sobre el presidente o del presidente sobre la Suprema Corte? Uh-huh. Les dejo la incógnita ahí en nuestro programa, Uh-huh. la interrogante, y ustedes tienen la mejor decisión. Exacto. Repito, y lo dijimos al inicio del programa, en lo personal, la Suprema Corte me decepcionó. Nos decepcionó. Nos decepcionó Sí, mucho. creo que no hay un abogado en todo México que se encuentre feliz. O habrá uno, dos. Habrá abogados que se sientan felices, pero no la mayoría, los que sí conocemos la ley, los que hemos estado trabajando con la ley desde hace muchísimos años, porque así como nos ven de jóvenes, tenemos bastantes años trabajando dentro de la ley y no, de verdad nos vimos muy decepcionados todos los que vimos esto. Yo me había emocionado mucho con el primer proyecto cuando vi ese proyecto del cual hablaba que era la obligación del Poder Ejecutivo, que no podías estar violentando derechos humanos. Todo esto me había yo emocionado muchísimo con eso. De hecho, hasta se lo comenté ahí a algunas personas que están en los comentarios, que me había encantado eso y hasta se lo sinteticé, o sea, me di a la tarea de leerlo. Y yo lo dije, fue una verdadera poesía jurídica, era una verdadera poesía jurídica. Y de repente pues nos salen con esto, nos quedamos así muchos. Alguna vez di constitucional, esa materia que la verdad no me gusta mucho, pero la di. Y de verdad muchos de mis alumnos y exalumnos me preguntaban, ahora cómo podemos defender la Constitución si la máxima casa acaba de pasar por ella. Eso me dejó triste, decepcionada como abogada, me dejó bastante decepcionada porque mi top eran los ministros. Sí. Mi top son la Suprema Corte. Yo creo que no hay un abogado que no diga algún día quiero ser ministro o admire a algún ministro. Nos están preguntando que qué pensamos de la desaparición de los fideicomisos. Así de rapidito, mal. Mal. Es otra decisión política que no debe ser, no debió haber sido, no debió haber pasado. No debió haber pasado, insistimos, la figura del fideicomiso es una figura muy, muy complicada. Así es. Como para que agarras y de repente digas, porque te hace falta para el sector salud, pues perdón, pero incluso, y voy a decir algo a favor de este gobierno, es un problema que no traemos de este gobierno, lo traemos de siglos, de siglos. El problema de la salud de nuestro país es un problema abandonado. Claro. Así de sencillo. Nadie le ha querido entrar. Así es. Entonces, no nos vengan ahorita que lo van a dedicar dinero a la salud. Sí, así es. Pero bueno, hubo muchas personas que han estudiado. Hay muchísimas personas y también les podemos dar estadísticas de las personas que están fuera, están en la NASA, están haciendo proyectos geniales y han salido de becas de CONACYT. Así es. En fin. El tema ahí está, nuestra pregunta en el tintero. Ahora sí, casi no leímos comentarios. Nuestra pregunta ahí está en el tintero. Ya si nos insultaron, ahorita lo veremos. Ahorita veremos. Que por cierto, quiero aclarar, la licenciada es quien se encarga de dar contestación a cada uno de los comentarios que nos dejan, no porque no tenga yo... Bueno, es un trabajo compartido, porque sí. yo me encargo de la parte cibernáutica, sí. Y ella se encarga de dar contestación. Yo soy las relaciones públicas. Exacto. Cuando se trata de asesorías en inbox, un servidor es el que las contesta. Así es, sí, cuando tengan alguna duda, si me mandan a mi inbox, yo los voy a remitir con él, porque yo soy funcionario público y pues nosotros no podemos litigar, ni mucho menos dar una asesoría, pero el licenciado con todo gusto les responderá. Aquí está su servilleta que viste y calza todos los miércoles y viernes. En fin. El tiempo se nos fue, me encantan estos temas, me encantan los viernes de cínicos porque, insistimos, es un momento en que podemos explayarnos y contribuir de una forma jurídica y, ¿por qué no? Ustedes también vayan viendo qué es lo que tenemos que dar para nuestro país, como abogados, como futuros abogados, como personas pensantes en este pueblo de México. Pensemos bien las cosas. Así es, pensemos, ya que no nos deje llevar la pasión. La pasión, créanme que el pensar con el estómago no nos lleva a ningún lado. El estómago tiene neuronas, se amarga, se arruina y echamos a perder todo el pobre. Y ahorita me va a salir con alguna de sus palabras. No, para nada. Pero sí, por favor, vamos a pensar
con el cerebro que para eso sirve. La pasión no sirve para nada. Veamos lo que está pasando. Así es. Ya para cerrar nuestro programa, te comento del tema del amparo de la niña de San Luis Potosí. Sí. Resulta que el miércoles la Dirección General de Educación de San Luis Potosí no había dado cumplimiento a la suspensión, es decir, no le había otorgado la tele a la nena. Y el juez octavo de distrito ya le había requerido al gobernador para que hiciera la entrega. ¡Aguas! Porque la ley de amparo incluso establece la destitución del funcionario, ¿eh? Uh-huh. Aguas. Así es. Aguas. A cumplir se ha dicho. Así es. Muy bien, muchas gracias a todos por seguirnos. Que a las 12 de la noche contesto las asesorías, ¿no? Sí, no, a las 12 no contesto asesorías. No, ya no. Ya. Por favor, respeten mis horarios. Bueno, esos son los tuyos. ¿Las asesorías de qué naturaleza? No, ya. Díganme. Porque... si quieren algo con respecto a todo depende de qué tipo de asesorías estemos hablando, ¿eh? Generalmente a esa hora pasan la película de 51 sombras de Roberto. 50 sombras de Grey. Licenciado ya se le subió la chela. Muchas gracias a todos. Nos da gusto compartir con ustedes, reírnos un buen rato. Por ahí nos dijeron en un comentario que les gustaba el programa porque había mucho análisis, había risas, había buenos momentos. De eso se trata. En verdad de eso se trata. Qué bueno que les agrade nuestro programa y seguimos en contacto. Nos vemos el miércoles en nuestro programa. Ya les diremos el lunes el tema. Y pues creo que es todo, ¿verdad? Es todo. ¿Ya? Que tengan todos ustedes un excelentísimo fin de semana. Disfruten la vida, a reírse, a pistear, porque esta vida se vino... ¿Cómo es? El que vino a esta vida se vino a tomar vino, y el que no toma vino, no sé a qué vino. Entonces, señores, nuevamente, salud a todos, excelente fin de semana. A chupar, cuídense, que el mundo se va a acabar. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos, hasta luego. Adiós a todos.